Pues muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a La Hoguera, al capítulo 42. Yo soy Víctor Tellez y hoy estoy acompañado frente a frente por una persona la cual no todo el mundo tiene la suerte todos los días de tener enfrente, que es un pedazo de campeón, un pedazo de deportista. En este caso él es deportista de triatlón y ha sido campeón de Sudamérica y Brasil, ha sido campeón, bueno, ha hecho top 10, ha hecho quinto y sexto puesto en campeonatos del mundo de triatlón. Él es Antón Ruanova. Bienvenido, Antón. Muy buenas, Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por destinar tu tiempo a estar con nosotros y sobre todo a hacerlo para hablar sobre algo tan interesante como es esta tendencia que estamos recabando últimamente hacia los hábitos ancestrales. Porque vamos a hablar de esto, vamos a hablar de hábitos ancestrales para deportistas modernos. En un momento donde cada vez tendemos a tener más tecnologías, más facilidades para avanzar y profundizar, digamos, hilar fino en mejorar nuestro rendimiento, y quizás nos estamos olvidando de lo básico, o a lo mejor no nos estamos olvidando, pero al menos no estamos teniendo todas esas herramientas que nos pueden ayudar de verdad para tener una salud de hierro y a su vez potenciar nuestro rendimiento a niveles verdaderamente altos. Además, eres entrenador nacional de triatlón, llevas tiempo entrenando a deportistas y tienes un método de entrenamiento, se llama Ruanova 360, y es muy guay lo que he leído porque es un entrenamiento integral. Llevo mucho tiempo hablando sobre entrenamiento integral, pero a mí me gustaría que nos contaras un poco cómo trabajas esa parte de entrenamiento integral para tus atletas. Bueno, pues lo primero, gracias Víctor por estar aquí, es un verdadero placer. Espero que el rato que dure la charla, pues que podamos aportar valor y que, bueno, pues que estéis todos contentos y aprendáis, o por lo menos que sembremos el virus un poco de la curiosidad de probar, ¿no? Que es lo que siempre me gusta decir, que al final pues casi todo, ¿no? Y las herramientas que vamos a hablar hoy en día, al final, pues es algo que son gratis, no tienen ningún coste y se pueden probar y cada uno puede verificar por sí mismo, ¿no? Si le funcionan, al final creo que es algo muy, muy importante. En lo que me hablabas del método, pues sí, realmente yo lo que he visto en mi trayectoria, ¿no? Llevo 22 años como triatleta. Hace ya unos años que no soy triatleta profesional, pero bueno, tuve la suerte de ser profesional y vivir de eso varios años, poder viajar, bueno, competir en 4 continentes, pude entrenar al lado de campeones olímpicos, campeones del mundo de distintos países, ¿no? Y todo eso me fue conformando, digamos, una visión del deporte, pero también de la vida, ¿no? Y mucho más allá, me gusta llamarle Ruanova 360, un método integral, porque me parece importante al final, cuando hablamos de rendimiento, no solo, al final el rendimiento no es solo el entrenamiento, ¿no? Yo creo que hay muchísimos parámetros a lo largo de la vida del deportista que necesitamos tenerlos en cuenta si queremos realmente poder ayudar a esa persona, ¿no? Entonces, pues evidentemente estaremos pensando en el descanso, en la alimentación, en la mentalidad, pues, ¿no? Pues por poner un ejemplo simplemente, al final a mí viene un deportista que lo primero es escuchar un poco sus objetivos, ¿no? Siempre, pero luego también es súper importante. Yo no lo puedo planificar algo sin saber si esa persona pues duerme 8 horas o duerme 6 horas, si tiene hijos y tiene una carga familiar importante, si trabaja 8 horas o trabaja 12. Entonces, con todas esas circunstancias, si come bien, come peor, si sabe sobre nutrición o no. Entonces, con todas las circunstancias de una persona es cuando realmente puedes, desde mi punto de vista, intentar desarrollar un método que se adapte a él, ¿no? Y una planificación, construir algo que le pueda ayudar realmente, ¿no? Al final, yo esto lo resumo muy fácil, ¿no? Y digo, si fuésemos robots, habría una teoría de la planificación y del entrenamiento que sería la mejor, la óptima. Sería muy fácil, ¿no? Saber de eso, ¿no? Porque al final pues sería hacer un estudio y ver cómo funciona todo. Pero al final los deportistas somos personas, creo que es muy importante remarcarlo. Entonces al final cuando uno trata con personas, lo difícil o lo apasionante es conocer un poco todo lo que hay detrás de una persona. Al final la motivación en cada momento no es siempre igual, ¿no? Y luego también me gusta mucho incidir en el día a día, en escuchar a las personas, ¿no? Porque al final si no puedes verlo por lo menos en persona, escuchar, que muchas veces ya te das cuenta un poco de según el tono en el que te hablan, pues la motivación que tienen, si han dormido bien, si no han dormido bien, y en función de eso ir construyendo siempre algo que sea lo mejor que tiene esa persona en ese momento. Fíjate que
incluso haciendo lo que a priori es lo correcto y lo que las últimas tendencias nos dicen que es lo más saludable para el atleta, para mejorar su rendimiento, a priori si estás haciendo lo que nos dicen que es lo correcto, todo esto integrado de una forma robótica, de una forma rígida, puede suponer la pérdida del rendimiento, puede suponer la pérdida de la salud, porque está íntimamente ligada una cosa con la otra. Entonces, es bastante interesante lo que tú estás contando, ¿no? Sin duda, es que de hecho yo siempre digo un poco lo mismo. Sin salud no hay rendimiento. O sea, lo primero, y cuando viene un deportista, muchas veces tocamos distintos ámbitos y se sorprenden un poco, ¿no? Porque me gusta indagar, pero es que para mí me parece imprescindible. O sea, buscar una salud y un bienestar y una estabilidad sobre la cual después construir rendimiento. Dicho esto, buscamos antes salud que rendimiento. Para mí, sin duda. Te encuentras muchos atletas que no tienen salud y están entrenando continuamente de forma ahí al límite, atropellada. Sí, realmente sí pasa, ¿no? También muchas veces lo que vemos es que yo creo que faltan a veces un poco conocimientos que nos empoderen en cuanto a salud, un poco, ¿no? No creo que muchas veces hay muchas personas que identifican, bueno, es que ahora me duele esto, me tomo esto, pero a mí me gusta también ir un poco al origen, ¿no? Y muchas veces, pues una persona puede tener determinadas molestias, pues porque está entrenando mucho para lo que duerme. Entonces, ese entrenamiento que está haciendo, si estuviese descansando bien por la noche, un sueño recuperador y de 8 horas, posiblemente estaría bien, pero si quieres entrenar mucho y estás descansando mal, no vas a recuperar y tienes muchos problemas. Entonces, es importante, ¿no? Y también el tema mental, ¿no? De la psicología. O sea, para mí es súper importante ir controlando también, digamos, la motivación que va variando a lo largo del tiempo, no siempre la misma, ¿no? Entonces eso también es importante, pues, tenerlo en cuenta para que esas cargas sean siempre, pues, las que vayan sumando, ¿no? Porque en el momento que tú entrenas de más de lo que puedes asimilar, ya no es problema que estés sufriendo, digamos, para no sacar rendimiento, sino que puede estar cayendo en un pozo, ¿no? De que pierdas un poco de salud, y eso al final es un problema. Esto a su vez nos da pie para hablar sobre lo que vienes a hablar, que es sobre los hábitos ancestrales. Digamos que tendemos a buscar esa fuente de vitalidad para encontrar esa salud, para potenciar nuestro rendimiento. Esto, sin duda, seguramente te haya ayudado a ti en tus momentos deportivos de máximo rendimiento, y creo que durante el tiempo a su vez también hayas encontrado esas fuentes de conocimiento que hayan potenciado tu rendimiento. Hoy vamos a hablar sobre ayuno, vamos a hablar sobre grounding y vamos a hablar sobre la exposición al frío, sobre estos 3 puntos principales. Pero antes me gustaría que nos contaras el por qué buscamos esos hábitos ancestrales para mejorar el rendimiento. Genial, pues aquí siempre me gusta empezar y decir una cosa ya para los posibles haters, que esto no es una panacea, no es un milagro. Lo que estamos hablando son de herramientas, ojo, y yo creo que son herramientas muy potentes, que nos pueden ayudar mucho, pero evidentemente, pues por poner un ejemplo, puedo hacer ayuno y puedo estar muy bien de salud si las 8 horas que como al día como comida basura ultraprocesada, descanso mal y tal. Oye, pues no es ningún milagro. Pero evidentemente yo lo que vamos a hablar son de estas herramientas que tienen que integrar, a mi modo de ver, un estilo de vida que pues bueno, que sea un poco más acorde a lo que nuestros genes esperan de nosotros, ¿no? Entonces, al final todo esto se reduce un poco por la evolución, ¿no? La evolución que tenemos como seres humanos, ¿no? Pues las épocas un poco grandes que hemos pasado, ¿no? De desarrollo, pues en torno a los 2 millones de años hasta los últimos 10.000 años para atrás, esa época gigante es lo que llaman el paleolítico, ¿no? Y ahí pues nosotros éramos cazadores-recolectores, ¿no? Pues evidentemente había periodos de ayuno que se sabe, pues porque tenías que buscar la comida, éramos nómadas, no estabas en un sitio, evidentemente no había una mano que abres ahora la nevera y tienes comida. Entonces se sabe que había grandes épocas de ayuno porque no había comida, no era porque era una decisión, sino es que no había comida. Entonces esa época surgió después el Neolítico, y fue a partir de 10.000 años hacia aquí. En el Neolítico fue cuando se inventó la agricultura y la ganadería. Empezaron la primera civilización que tenemos constancia es en Mesopotamia. Y se supone que los primeros alimentos, cereales, harinas y lácteos que empezamos a consumir fue hace en torno a 5.000, 4.000 años.
Entonces, si hablamos de esos 2 millones, ¿no? Y pues nos ponemos un poco perspectiva de lo que es cada alimento en cada momento en la fase de la evolución. Y si ya nos traemos más para aquí, la revolución industrial fue hace 200 años. Con la revolución industrial, pues digamos que aparecieron distintos productos como son pues, los azúcares refinados, las grasas hidrogenadas, esa grasa trans artificial, los aceites vegetales, que cuando hablamos de aceites vegetales no hablamos del aceite de oliva o un aceite de aguacate que son prensados en frío a mano. Pues hablamos de procesos industriales como los que hay que hacer para extraer pues, aceite de canola, de girasol, etcétera, que necesitan un proceso industrial, ¿no? Que aparecieron con la revolución industrial. Y si hablamos de comida ultraprocesada, pues al final estamos hablando de hace pues, 50, 60 años, ¿no? Entonces, es importante hablar de todo esto, ¿por qué? Porque nosotros, con la vida que tenemos ahora, nos parece súper obvio, pues que esto es lo común y lo habitual, pero es lo común y lo habitual hace 50, 60 años, 100 años como mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué hablaba de todo esto? Porque sin lo que es la evolución del ser humano, ponemos 2,5 millones de años, ¿no? De los últimos del Sapiens, pues si eso, para tener una escala, lo ponemos en una línea que es un campo de fútbol de 120 metros de largo, pues resulta que la última línea que marca el final del campo, esos son los últimos 5.000 años de nuestra vida. Entonces, si piensas en un campo de fútbol, quitando lo que es la línea, o sea, 119,6 metros, fuimos cazadores-recolectores. Y solo los últimos 60 centímetros, que es esa línea, pues empezamos a introducir alimentos como los cereales, las harinas refinadas y demás. No hablemos ya de lo que suponen los últimos 200, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque diversos estudios de nuestro ADN lo que vieron es que en los últimos 40.000 años, estamos hablando que esa última línea son 5.000 años, pues 40.000 años nuestro genoma como especie de estas miles de generaciones que han pasado solo se ha variado en un 0,02%. Entonces, al final nosotros estamos en una vida moderna donde tenemos todas las facilidades del mundo, acceso a comida, bueno, casi toda la parte de la humanidad, ¿no? No todos, por desgracia. Pero esta vida que tenemos supone absolutamente nada en lo que es la evolución, ¿no? Y nuestros genes, al final, como vimos, cambiaron 0,02% en 40.000 años, son prácticamente los mismos que cuando éramos cazadores-recolectores. Entonces, ¿quiere decir esto que tenemos que ir a la cueva y vestir en taparrabos y demás? Evidentemente no, pero lo que quiere decir es que, a mi modo de ver, debemos usar la tecnología para ayudarnos, para beneficiarnos. Evidentemente seríamos poco inteligentes si no lo hacemos así, pero al mismo tiempo debemos introducir una serie de herramientas para estar más, actuar y tener un estilo de vida más de acuerdo con lo que nuestros genes esperan de nosotros, porque al final te das cuenta con muchas investigaciones que la mayoría de enfermedades que conocemos como modernas, en gran parte son porque actuamos de una manera que nuestros genes no reconocen, ¿no? Entonces, ahí se puede hablar de inflamación crónica, de estrés prolongado y demás, ¿no? Al final son situaciones que nuestro genoma no espera y no sabe cómo actuar. Entonces, por eso estos hábitos que vamos a hablar ahora no son una panacea, pero nos ayudan a reconectar lo que nuestros genes esperan de nosotros. Y además se da que le vale mucho a los detractores de este tipo de hábitos decir que, por ejemplo, personas que empiezan a utilizar estas tendencias para mejorar su salud, pues que genera un impacto nocebo para su salud de forma extrañamente contraria a lo que dice la ciencia, ¿no? Lo que dice este tipo de tendencias. Y es que, como bien estás diciendo, aunque nuestro origen biológico proviene de esto, ¿no? De una alimentación con espacios mucho mayores sin ingesta, de un tipo de alimentos más directos del animal, de la tierra, etc., lo que sucede es que nuestro cuerpo es increíblemente adaptativo y se adapta también a este tipo de alimentos, mejor dicho, de productos inflamatorios, y aunque nuestro cuerpo no se debe a este tipo de origen alimenticio, se adapta a ello. Y se adapta como enfermando. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas de estas personas empiezan a hacer cosas de lo que oyen en redes sociales, no lo contextualizan, no hacen una adaptación ni una progresión,
y al final acaba siendo mayor el problema. Entonces, esto, como decía antes, pues a muchas personas que no defienden este tipo de estrategias alimenticias, pues les viene como anillo al dedo, ¿no? Entonces, Claro, por eso, a ver, yo aparte soy gallego, entonces siempre me preguntan, oye, ¿el ayuno es bueno? Pues depende, evidentemente, pues como el ejemplo que decía antes, ¿no? en Si tú, Galicia no. en Galicia es difícil con lo bien que se come. Pero al final es lo que decíamos, la salud se construye de muchos pilares, ¿no? Entonces, pues evidentemente la actividad física está demostradísimo que es bueno, el medicamento más potente que existe para la salud, pero evidentemente pues hay que tener un buen descanso, hay que tener una gestión emocional del estrés, hay que alimentarse bien, son muchas cosas que ir construyendo, ¿no? Entonces al final es lo que decía, si hablamos por ejemplo de ayuno no es una restricción calórica, no es no comer, es simplemente introducir, en vez de comer 4, 5, 6 comidas al día, como se nos dijo muchas veces, ¿no? Pues hay muchos estudios que demuestran que eso no es bueno, sino todo lo contrario. Entonces, que tiene sentido que algunos de los días que hagamos, que se puede periodificar, hay que ver a las personas, es súper importante también la progresión, ¿no? No coger y decir, pues yo voy a hacer un ayuno de 16 horas, pues si nunca has ayunado, yo creo que hay unos pasos previos importantes que seguramente podemos tratar hoy. Vamos con ello entonces, y además a mí me gustaría puntualizar que hoy vamos a hablar sobre este tipo de hábitos de forma un poquito más directa hacia los deportistas, hacia deportistas ya sea de resistencia o incluso podemos hablar de deportistas un poco más explosivos y qué beneficios esto tiene para un mundo en el que cada vez pues prolifera más el ejercicio, ¿no? Los deportes y las personas que disfrutan de ello y que quieren mejorar. Y además, cuando hablamos también de deportes más relacionados con la resistencia, se ve que, bueno, que estos sustratos energéticos son muy dependientes de la glucosa y de este tipo de energía, pero la realidad es que, como bien tú y yo hablábamos antes, pues después de experimentar pues todo lo que la ciencia nos dice, te das cuenta que no solo mejora tu salud, mejora de forma paralela a tu rendimiento. Y por esto vamos a empezar a explicar, vas a contarnos un poco más sobre el ayuno específico para los deportistas en la actualidad. Genial, pues mira, ahí me vas a dejar que introduzca un poco mi ejemplo, ¿no? Al principio. Entonces, yo era un deportista que, pues yo creo que como la gran mayoría, lo que hacía, pues seguir un poco las pautas habituales de consumir un montón de carbohidratos, comer 5 o 6 veces al día. A mí me hablaban hace muchos años, ¿no? Me hablaban de hacer un entrenamiento en ayunas y ya me suponía un estrés porque yo sabía que no iba a aguantar. Las pocas veces que lo había intentado realmente pues era una lucha y era salir y a los 20 minutos así decir, ostras, que me voy a caer, no soy capaz de seguir, tengo que comer algo. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo es un proceso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante, por ejemplo? Por lo que hablabas ahora. Antes de ayunar debemos de hacer una serie de pequeños cambios en la alimentación que lo que nos otorguen es mayor flexibilidad metabólica, ¿vale? Porque, por decirlo muy brevemente y que todo el mundo lo entienda, en nuestro organismo tenemos dos tipos de sistemas energéticos principales, ¿no? El de la glucosa, de los carbohidratos, el que usamos casi todos en casi todos momentos, y otro que es la oxidación de grasas, ¿vale? Que está pues más pensado para esfuerzos de no tanta intensidad, pero de mucho más prolongados. El problema es que con una dieta típica occidental que seguimos casi todos, pues lo que tienes es siempre muchos picos de insulina, de glucosa en sangre, y que el páncreas tiene que excretar insulina para introducir esa glucosa pues en las células o en los depósitos. Y eso al final nos lleva a que cuando tú estás siempre con unos picos de insulina altos, inhibes la oxidación de grasas. Entonces, ¿por qué mucha gente, como me pasaba a mí, vas 20 minutos, media hora en ayunas y sientes que te va a dar una blanca, que no, es una auténtica pájara y que no puedes seguir? O por qué en mi caso desayunaba todo lo que podía, salía en bici a las 2 horas y cuarto, sabía que si no llevaba algo me tenía que parar? Pues porque digamos que hemos inhibido ese sistema de oxidación de grasas, ¿vale? Entonces, ¿por qué?
es importante esto? Porque antes de pensar en ayunar, yo creo que sería muy interesante volver a recuperar esa flexibilidad metabólica que todos deberíamos de tener, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Con una serie de ingestas en lo que hagamos low carb, ¿no? Donde la ingesta de carbohidratos sea baja. No tiene que ser tampoco una dieta cetogénica donde no tengamos prácticamente ningún carbohidrato, pero sí poco a poco ir introduciendo pues estas ingestas, ¿no? Por ejemplo, pues por la noche voy a intentar hacer una cena con bajo carbohidratos, ¿no? Donde sea pues que haya proteína de calidad, que haya grasas de calidad y que los hidratos sean una proporción muy pequeña de esa cena. De esta manera, introduciendo este tipo de ingestas, que cada vez podemos ir haciéndolo más, lo que vamos es a recuperar un poco ese digamos, motor de oxidación de grasas. Y realmente una vez que tenemos nuestra oxidación de grasas funcionando, el ayuno es otra cosa. Ya de repente no tienes que luchar. No es una sensación de hambre a todas horas y esa pájara. O sea, realmente yo cuando hablo de ayunar, la mayoría de los días ni me doy cuenta que estoy ayunando. Yo de hecho en mi caso ahora no hago ni cuento las horas, ni no hago algo muy pautado, sino que lo voy adaptando un poco en mi día a día. En la semana, pues el día que tengo entrenamiento más suave, hago un ayuno prolongado, hay veces que hago una sola comida al día. Los días que tengo pues, 3 sesiones de entrenamiento más duras o más largas, hago tres ingestas ese día. Y al final otra cosa también muy importante del ayuno, que me olvidé decir, que ayuno es lo que decía, no es restricción calórica. Ayuno es comiendo los mismos nutrientes que vas a comer durante un día, pero juntar esas ingestas, dejar más tiempo a que el tubo digestivo esté vacío y por lo tanto se pueda regenerar, ¿no? Todo el proceso de alimentación es propiamente inflamatorio, ¿vale? Lo inflamatorio hablaremos después si quieres sobre la inflamación crónica y demás. Inflamación no quiere decir que sea malo. De hecho, la inflamación, igual que el estrés, exactamente igual. Lo que es malo es cuando es prolongada y siempre en el tiempo. Pero entonces cuando comemos nos estamos inflamando, el cuerpo hace todo ese proceso de digestión, pero si no dejamos tiempo a que ese proceso se complete, lo que estamos es siempre en un estado de inflamación y cada vez mayor, y con la insulina muy elevada. Entonces, al final, lo bueno de concentrar esas ingestas es que dejamos tiempo a que el cuerpo regenere, el sistema digestivo se recupere y también que nos desinflamemos, ¿vale? Antes de una siguiente ingesta. Entonces, gran parte de los beneficios del ayuno es eso, que conseguimos desinflamarnos. Y también aprender, yo creo, bueno, bajo mi punto de vista, a afinar en nuestra consciencia, en cómo sentimos, en qué es lo que sentimos. Muchas veces tenemos hambre a todas horas y no es más que el resultado de una insulina ahí elevada en sangre, y que si tu cuerpo no es capaz de tener esa flexibilidad, ¿no? No te va a dar la posibilidad de que te sientas saciado con realmente lo que tiene tu cuerpo, realmente los nutrientes que tiene tu cuerpo, que es lo que pasa a menudo. Correcto. De hecho, es tan fácil como cada uno puede probar en su casa, pues hacer un desayuno habitual, ¿no? Como el que hacía yo durante casi gran parte de mi vida, pues que era pues un tazón de leche grande con un montón de cereales, un zumo de naranja, lo que sea, ¿no? Y tú tomas eso y es tal la subida de insulina que a las 2 horas, 2 horas y media, es imposible. Tú sientes hambre y sientes un bajón de energía que se traduce en hambre. Entonces, que prueben la diferencia entre eso y hacer un desayuno que sea, pues por ejemplo, medio aguacate con jamón serrano, con una tortilla francesa de 2 huevos, que ya digo, o sea, yo nunca hablo de cantidades, yo creo que cada uno debe comer hasta saciarse lo que necesita. Pero entre ese desayuno típico que decíamos y este segundo, la reacción hormonal que se desencadena en el cuerpo es totalmente diferente. Con un desayuno a las 2 horas y pico vas a tener una sensación de hambre, de pájara y que te da un bajón de rendimiento, sea entrenando, sea trabajando, lo que sea, y con el otro vas a sentir una saciedad de nutrientes y que llegas hasta la siguiente comida de otra manera totalmente diferente. Entonces, otras cosas importantes y beneficios del ayuno es aprender a distinguir el hambre real de un poco el hambre emocional o esa sensación de gula, ¿no? Y muchas veces también yo lo que le digo un poco a gente que entreno también es decir, aprende a saber cuándo es hambre real, ¿no? Por ejemplo, yo le digo, si tú por la mañana nada más levantarte te comerías un plato de pescado al horno que te ha quedado del día anterior, que está buenísimo, pero a esas horas seguramente no te apetezca. Entonces, si no te apetece comer eso es que no tienes hambre real. Lo que te apetece es
una tostada con tomate o con aceite, con un zumo o con un colacao o café con algo de azúcar, porque al final no es hambre, es ese deseo de algo dulce, que es diferente del hambre. Y muchas veces también el hambre como tal, que podemos sentirlo. Me pongo como ejemplo, me encanta comer. Soy un... A mí igual, ¿eh? Que nadie se malinterprete. Yo creo que a todos los deportistas, bueno, creo que a todos los seres humanos nos gusta comer. Y de hecho, te interrumpo un segundo, sí. Creo que es súper importante también aprender a relacionarnos bien con la comida. La comida debería de ser un placer, debería de ser algo que ojalá que pudiésemos hacer con un poco de calma, con un poco de tiempo, y creo que es importante también cuando te sientas a la mesa intentar tener un poco esa atención en lo que estás comiendo, ingiriendo esos nutrientes y disfrutarlo, porque al final los procesos evolutivos que nos generan dopamina y bienestar lo hacen para que tengamos ese incentivo, digamos, a hacerlo, ¿no? Sí, decía que además tenemos que entender que, aunque nos guste mucho comer, cuando comemos no lo hacemos porque tengamos la necesidad, vida o muerte de comer, sino porque nuestro cuerpo está interpretando que necesitamos energía. Esto es como ir con el coche y que la aguja de la gasolina esté en reserva y que tienes que parar a echar gasolina, pero en realidad lo que está pasando es que está estropeada la aguja de la gasolina. Entonces, cuando muchas veces tenemos hambre, como estaba poniendo mi ejemplo, que yo me puedo levantar por la mañana y pensar en comida, y aunque no me apetezcan carbohidratos como tal, pienso una lubina al horno gallega. No sé si allí hay lubinas. Sí, salvajes. Sí. Lubina salvaje gallega por la mañana y me pueden dar ganas de comérmela, pero el hecho de sentir hambre incluso puede camuflar la sensación de que yo tengo energía o no tengo energía. Muchas veces puedo tener esa sensación de hambre que ni siquiera sea un hambre emocional y beberme un vaso de agua con un poco de agua de mar o tomarme un café solo, lo que sea, salir a la calle, empezar a andar y ese hambre desaparece. Y además no solo desaparece, sino que se disparan los índices de energía y desaparece, como decía bien, esas ganas de comer. Entonces, muchas veces relacionamos, como bien tú decías al principio, relacionamos el comer con necesitar energía y esto no es verdad en muchísimos casos, pero además se ve potenciado con las personas que están dentro de la rueda del carbohidrato y del azúcar, que como bien decías también no es algo malo, pero es algo malo cuando se convierte en un formato que utilizamos de forma inconsciente, ¿no? Realmente yo creo que casi todas las dependencias son malas. O sea, si uno depende de ingerir carbohidrato cada 2 horas, cada 3 horas para poder desarrollar su vida normal, pues para mí no parece lo óptimo, ¿no? Cuando tenemos ese sistema que estaba explicando bien, donde tenemos reservas acumuladas, pues para muchísimo más de lo que pensamos, ¿no? Y lo que decías un poco del agua, y sobre todo de incluso si le ponemos un poco de agua de mar, es que también muchas veces hay que ser conscientes, y creo que la mayoría no lo somos, de que el hambre muchas veces también es necesidad de minerales. Entonces, lo que acabas de decir, cuando bebes agua, sobre todo si es un agua de fuerte mineralización, si le ponemos agua de mar, pues estamos aportando todos los minerales que nuestro cuerpo espera. De repente te das cuenta de que no era hambre, o sea, esa sensación de repente no la tienes. Y luego otra cosa que has dicho también, que yo creo que, vamos, que todos hemos sentido, ¿no? Cuando hacemos algún ayuno, de que hay un momento que puedes sentir hambre y de repente o te parece que tienes hambre o la sientes y te pones a hacer algo, a trabajar, a pasear o te vas a entrenar y de repente llevas media hora haciendo algo y dices, pero si no he sentido ya esa sensación, se ha ido absolutamente. Porque muchas veces ni siquiera es hambre, sino que es la relación que existe en tu cabeza entre me gusta comer, disfruto cuando como, entonces simplemente el hecho de pensar en comida, pues tienes la ilusión de que tienes hambre, pero que te guste la comida no quiere decir que tengas hambre. Claro. Y muchas veces, como estamos metidos en esa rueda de comer, pues podemos fantasear con la idea de que tenemos hambre y todo desaparece en el momento en el que empezamos a pensar siquiera en otra cosa. Pero claro, pensar en otra cosa con este bucle de droga, ¿no? Por así le podemos decir, a esos picos de insulina, es complicado. Y además, esto extrapolado al deportista, al corredor de montaña, al triatleta o incluso, da igual, a deportistas de CrossFit,
cuando continuamente necesitamos esa energía para rendir más y tenemos también ese miedo a, oye, a ver si no voy a rendir, necesito meterme mi chute de gasolina, o si no lo hago no voy a rendir. Esto se suma todo este bucle complejo junto con el miedo, las posibilidades de frustración, de fallar, es todavía un problema mayor, ¿no? Totalmente. Es que al final un deportista, desde luego, de resistencia, si es 100% glucodependiente y no es capaz de oxidar grasas, puede rendir, pero va a tener que rendir en base a consumir una ingesta de carbohidratos brutal a cada momento y posiblemente no sea lo óptimo, ¿no? En cuanto a que estés haciendo una carrera de larga distancia, si eres capaz de oxidar grasas, puede haber momentos de la competición donde la intensidad no sea tan elevada y tú con tus propias reservas o incluso ayudantes, ¿no? Consumiendo productos con MCTs, ¿no? Triglicéridos de cadena media del coco, nos van a favorecer un poco ese sistema, ¿no? Para quemar oxidar nuestra propia grasa. Entonces, eso es muy interesante, ¿no? Y después también el ejemplo que poníamos antes, igual que no voy al gimnasio y hago todos los días que voy 10 series de press banca, y me voy. Y el siguiente, 10 series de banca, no. Lo que hacemos es variar estímulos para generar siempre un beneficio. Igual que uno va a correr y no... Oye, quiero hacer una carrera de 10 kilómetros. No siempre es correr 10 kilómetros. Pues un día corres 6 para regenerar, otro día puedes correr 15, otro día haces intervalos, otro día haces carrera... Entonces, esa variación también es interesante introducirla en deportistas, ¿no? Donde haya, evidentemente con una progresión, ¿no? Como hablábamos, pero donde haya días de intensidad baja, días de recuperación, donde nos interese entrar en ayunas para ir potenciando esa oxidación de grasas, donde haya días que son intensos y carguemos los depósitos de glucógeno el día anterior para estar realmente nuestro 100%. Bueno, yo creo que jugar un poco con esos estímulos también es un beneficio extra, ¿no? Y luego... Otro beneficio, digamos, no tangible en lo científico, que para mí me ha aportado el ayuno y creo que seguramente para ti también, y que desde luego fue un boom muy grande, es esa no dependencia tan absoluta de comer. O sea, yo me acuerdo, pues lo que te decía, yo desayunaba a tope, me iba en bici y tenía que llevarme algo encima. Si no te digo ya, si iba a hacer pues bici y luego seguido ir a la piscina, tenía que andar siempre con comida. Yo ahora puedo llevarla si quiero, evidentemente, y hay muchos días que me interesa y es un tratamiento fuerte y yo ingero pues lo que necesite, ¿no? Pero no tengo esa necesidad, yo puedo salir 4 horas en bici sin comer. Y quien dice eso, dice a la vida normal, pues que, por ejemplo, para mí fue un cambio grande. Yo soy de Galicia, aunque ahora estemos en Madrid, y entonces el tren, aunque ahora dura 3 horas o así, hasta hace muy poco eran 5 horas, ¿no? Entonces, yo, claro, toda la vida que venía a Madrid en tren, comía antes y me traía algo para durante el tren, porque sé que en algún momento, pues, algún bocadillo o algo iba a tener que ingerir. Yo ahora hay muchas veces que entro al tren, si es por la mañana, sin haber desayunado, pero sin darme cuenta, y no tengo nada, y no traigo nada de comida en la mochila, y sé que llego pues 5 horas después a Madrid y no tengo ningún problema. Entonces, esa libertad, para mí, es brutal. O el día que te levantas por la mañana y que te despiertas muy temprano para ir a entrenar y tal, y pues ahora no desayuno porque pues así duermo más, ¿no? Entonces, tener esa libertad, esa no dependencia, para mí también fue un cambio muy grande. Por no hablar también de la sensibilidad, cómo aumenta esa sensibilidad a la glucosa, ¿no? En el deportista. Háblanos un poco de esto. Correcto, porque bueno, uno de los beneficios que, bueno, no vamos tampoco a nombrar todos, ¿no? Pero tanto en mi Instagram como en la página web antonrenova.rum, pues ahí están un poco especificados, ¿no? Diversos estudios, pero es uno de los beneficios, es aumentar y mejorar nuestra sensibilidad a la insulina, ¿no? Al final, lo que decíamos, si tú necesitas cada día ingerir 100 gramos de carbohidratos para poder rendir, al día siguiente van a tener que ser 102 y luego 104 y luego 106, y es una cadena, ¿no? Para poder tener ese estímulo, igual que pasa un poco con la cafeína, ¿no? Si yo necesito un café para sentirme despierto, pues en un tiempo necesitarás 2 y luego 3 o hacerlo más grande, lo que sea. Entonces, cuando introducimos estos periodos de low carb y de ayunos, lo que estamos haciendo también es que mejoramos nuestra sensibilidad a la insulina. Entonces, muchas veces con hacer una recarga de un día para una carrera de larga distancia, de repente te sientes absolutamente pleno, ¿no? Entonces es otro beneficio extra, ¿no? Y ya decimos para deportistas, para personas que tengan pues diabetes o alguna enfermedad metabólica, pues mucho más, ¿no? Lo que se van a poder beneficiar.
Sin duda. Creo que hemos hablado bastantes cosas y podríamos seguir hablando sobre ayuno y este tipo de alimentación para mejorar el rendimiento, pero me gustaría que nos contaras todo lo que sabes o todo lo que nos dé tiempo a explicar sobre un concepto del que yo sé bastante poco, he escuchado poquito, pero es súper interesante, que es el grounding. Quiero que nos hables del grounding, de qué beneficios tiene esto y si de verdad lo va a notar la gente, si de verdad va a sentir mejora en su rendimiento y evidentemente, como decíamos, en la salud. Pues ya empiezo por el final y te digo que pues hace poco uno de mis deportistas estaba bueno, pues con un proceso, no sé si gripal o bueno, se encontraba un poco mal de garganta y demás. Perdóname, Antón. Me he saltado un paso. Me gustaría, y luego retomas ese caso, me gustaría primero que definieras qué es el grounding. Perfecto. Porque quizás, incluso yo en su momento lo confundía con barefoot, con andar descalzo en sí, y creo que hay matices. Vale. El grounding, o también le llaman earthing, al final tiene distintas maneras tal, y lo que se traduciría es como conectar a la tierra. ¿Vale? Entonces, la manera más fácil de hacerlo y más común es estar descalzo, ¿no? Sobre superficies conductoras, superficies naturales, como es la tierra, la hierba, el agua, es muy conductora. Entonces, No vale con estar en casa descalzo. no vale. Tiene otros beneficios, ¿no? De estar en casa descalzo, pero al final somos seres eléctricos y magnéticos, ¿no? De hecho, pues evidentemente cualquier estímulo que tú mandes, que quieras hacer mover un músculo, tiene un estímulo, ¿no? Eléctrico, el corazón son impulsos y somos seres eléctricos y vivimos en un planeta, ¿no? Con electricidad y magnetismo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que con lo que decíamos antes, ¿no? En ese campo de fútbol, todo el campo de fútbol, quitando la última línea, vivimos descalzos. Entonces ese descalzos era conectados a la tierra. Entonces hoy en día usamos calzados que son aislantes, ¿no? Porque veremos también que hay algunos calzados artesanales que de hecho en España pues son típicos, ¿no? de la zona del Levante, como son los calzados que llevan la suela de yute o de esparto, que son no me sale el nombre ahora cómo se llama. No puedo ayudarte ahí, pero sé cuáles dices. Sí. Y esto... Creo que todo el mundo se hace la idea. No me sale el nombre, bueno. Son las babuchas estas con suela, que llevan una suela de esparto, ¿no? Y que son de tela, ¿no? Artesanales, correcto. Entonces, esa suela es un producto natural y es conductora. Entonces, eso sí nos valdría, ¿no? Al final, lo que hablamos de esta conexión a la Tierra es porque nuestro cuerpo es un conductor natural y necesita que la electricidad circule, ¿no? Si estamos cortando esa conexión, pues lo que hacemos es que tendemos a estar más inflamados, tendemos a potenciar nuestro sistema simpático, que es el sistema un poco de la activación, del estrés, ¿no? En contraposición al sistema parasimpático, que es el de la relajación. Entonces todo eso, digamos, que se corta si no nos conectamos de vez en cuando a la Tierra. Perdona que te interrumpa también, que hay, al final, es lo que, bueno, un poco también pasa con el ayuno. O sea, realmente el ayuno, todos hacemos ayuno cuando te vas a dormir. Entonces, si duermes 8 horas, salvo que te despiertes en mitad de la noche, en lo cual tienes otro tipo de problemas también, para comer, digo, pues todos ya hacemos ayuno. Simplemente se trata quizá de aumentar progresivamente un poco ese tiempo. Pues todos también hacemos algún tipo de grounding en nuestro día a día, porque en cuanto nos duchamos, en cuanto nos lavamos las manos, el agua es muy conductora, ¿no? Entonces ya estamos haciendo unas pequeñas descargas, ¿no? Pero lo que intentamos es pues llevarlo a un poco más, ¿no? A hacer esas descargas un poco mayores, ¿no? Al final, ¿cómo funciona, por decirlo muy brevemente? Es en 2 pasos, ¿vale? Por un lado, pues nos libera del exceso de cargas positivas que vamos acumulando por nuestro día a día, por todas las conexiones eléctricas y magnéticas que hay en nuestra vida moderna, ¿no? Todo eso al final nos va cargando y necesitamos tener una salida, digamos, ¿no? Que puede ser, pues eso, lo que decíamos en el agua, bañarnos en el mar, en un lago, en un río, o simplemente caminar descalzo, que posiblemente es la manera más fácil de hacerlo, pues 10-15 minutos, que nos vamos a un parque, en la tierra o en la hierba, ¿no? Y además lo que decíamos antes de comer, ¿no? Todas estas cosas realmente que actúan y es lo que esperan nuestros genes,
nos proporciona una dopamina, ¿no? ¿Por qué nos proporciona, digamos, por qué los niños cuando no se les impone andan descalzos? Casi siempre. Pues porque nos genera un bienestar, ¿no? ¿Y quién no siente un bienestar cuando se descalza y camina por una superficie fresca, agradable, como puede ser una hierba? Porque eso nos está generando una dopamina, porque al final nuestro cuerpo, nuestros genes un poco esperan eso, ¿no? Entonces, uno de los dos beneficios es que nos libera de esas cargas y por otro lado también absorbemos electrones libres de energía negativa que tiene la propia Tierra. Entonces al final lo que estamos haciendo es que eso circule, no le estamos cortando esa conexión. Sé que si alguien no ha escuchado sobre esto puede parecer un poco exotérico y demás, pero hay un mogollón de estudios científicos cada vez más y alguno muy interesante, ¿no? Alguno que hacían con... que veían que mejoraba mucho la variabilidad de frecuencia cardíaca, el HRV, que es algo que en deportistas se está usando mucho, ¿no? Para medir bien la recuperación, los descansos, el estrés que tiene acumulado el deportista, sea de su vida o del deporte, y cómo simplemente en una sesión de 2 horas ponían a algunas personas conectadas a tierra a través de unos elementos que bueno, hay elementos que son para nuestro día a día, para nuestra vida acelerada y moderna, que nos pueden facilitar mucho, que son, pues hay alfombras, almohadas, esterillas, que simplemente tienen una conexión a tierra, un enchufe. Entonces eso hace que también estemos conectados a tierra cuando tenemos ahí, por ejemplo, los pies o estamos tumbados. Entonces, los beneficios de hacerlo en la naturaleza para mí son mayores, porque al final nuestros genes también esperan estar en la naturaleza, y de hecho hay un montón de estudios también científicos sobre eso, y como en Japón se usa para personas enfermas, pues que llaman los baños de bosque, ¿no? Que los meten en el bosque y ven como todos esos parámetros de inflamación y demás mejoran, pues evidentemente si lo hacemos en la naturaleza mejor, pero quien, por ejemplo, esté con un ritmo de vida muy bestia y no saque tiempo para estar en la naturaleza 10-15 minutos, pues que sepa que puede hacerlo con estos mecanismos. Y estos mecanismos al final se usan para los estudios porque, claro, tú estás tumbado en una esterilla totalmente iguales, tú no sabes cuál está conectada a la Tierra y cuál no. Y veían que simplemente en una sesión de 40 minutos le miraban la variabilidad de la frecuencia cardíaca y veían unas mejoras, pero brutales, ¿no? La activación de este sistema parasimpático, que es el sistema de la relajación, ¿no? En contra del simpático, que es un poco el del estrés. Sí, de la lucha o la huida, que son los más relacionados también con el defenderse, con algo no va bien, ¿no? O al menos voy a defenderme, y así es como actúa nuestro cerebro. Y fíjate que no sé si tendrá que ver, pero creo que también lo relaciono con el contacto no solo a la tierra, sino con el contacto entre seres vivos, entre nosotros mismos. O sea, el hecho de tocarnos entre nosotros, de tocar a nuestra mascota, yo creo que también puede tener mucho que ver también la relación con esta liberación de dopamina que hace que nos encontremos mejor. No sé cómo lo ves tú, pero... Sin duda, y de hecho no es que lo pienses tú, es que hay un montón de estudios científicos que lo avalan. Al final somos seres sociales, y de hecho lo que hablábamos siempre del campo de fútbol, menos esa línea, vivimos siempre en tribus, y era indispensable vivir en tribu para poder sobrevivir. Era muy difícil poder sobrevivir de manera aislada, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos desarrollamos? Pues mecanismos que esa relación con los demás nos genera bienestar, ¿no? Y es fácil de medir. Tú cuando te das un abrazo con alguien, cuando estás a gusto con alguien, cuando interactúas, te sientes de distinta manera que si llevas un día entero tú solo en el ordenador, dentro de casa, que si, ¿sabes? Entonces, esos mecanismos son importantes y digo, hay un montón de estudios científicos que lo avalan, ¿no? Y si me dejas un segundo, que antes me olvidé, es importante también que hablemos de distinguir la inflamación crónica con la inflamación aguda, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, oye, pero ¿la inflamación es mala? Depende. También depende, porque si es la inflamación es un mecanismo natural que tiene nuestro cuerpo para muchas funciones, ¿no? Como decíamos, para cuando comemos. Cuando uno se esguinza un tobillo y se le pone así, eso es un mecanismo de inflamación que el cuerpo hace para ayudar a regenerarnos, para ayudar a curar, porque lo que estás haciendo es que circule más sangre en ese tobillo, en este caso, y que le está ayudando a recuperar. Entonces, incluso pues hay muchos fisioterapeutas y demás que han visto que realmente
cortar ese mecanismo de inflamación con hielo, que normalmente lo que hacíamos es hielo en primer momento, que no es que es contraproducente. Lo que te hace es que tardes más tiempo en curar, ¿no? Entonces, esa inflamación aguda es muy positiva. El problema es cuando es una inflamación crónica de bajo grado prolongada en el tiempo. Entonces el cuerpo no sabe cómo reaccionar ante eso y es cuando se generan un montón de enfermedades metabólicas, ¿no? Con el estrés pasa absolutamente lo mismo. ¿El estrés es malo? Mucha gente dice, es que el estrés es malo. No, el estrés es un mecanismo necesario que nos ha hecho llegar a donde estamos hoy. Posiblemente sin el estrés no estaríamos aquí. Si uno, ya no voy a poner el ejemplo del león porque no vivimos entre leones, pero si yo salgo a la calle ahora y hay una persona que me viene con un bate y me quiere pegar, pues mi cuerpo genera un estrés agudo importante que lo que va a hacer es que yo me ayude o a luchar con él o a huir. Entonces el estrés agudo es muy beneficioso, es necesario, es beneficioso. El problema es cuando ese estrés es prolongado y continuado en el tiempo. Porque al final la generación esa de esa adrenalina y demás es exactamente la misma, pero es sostenida en el tiempo. Entonces, si yo tengo un mecanismo que es para que yo pelee o huya, y estoy delante de ti porque hemos discutido y me estoy estresando porque estamos ahí, pues eres mi jefe y he tenido un mal día y estoy súper desbordado del trabajo y tengo un estrés brutal, pero yo estoy aquí sentado, ni corro ni huyo y eso es un día y otro día y otro día y otro día, el cuerpo se desregula locamente porque es que no estamos habituados a eso. Y regresando un poco a los efectos del grounding, decir que buscamos continuamente efectos rápidos, quizá por esto que decías de que seguramente muchas de las personas que escuchen esto puedan ser reacias a compartirlo. Muchas de las personas que nos escuchen puede que mañana prueben a pisar la hierba un rato si no está lloviendo y hace mucho frío y no sientan ningún tipo de cambio mañana. Sin embargo, sabemos que para que esto dé resultado tenemos que hacerlo mantenido en el tiempo. Tenemos que mejorar esa flexibilidad energética a través de ayunos, menos exposición a los carbohidratos. Tenemos que mejorar nuestro sistema inmunológico. Ahora nos contarás con esas exposiciones al frío. Y tenemos que mejorar esa digamos, interactividad entre nuestro sistema eléctrico pisando el suelo, pero de forma continua. Entonces es aquí donde se complica esto porque vivimos en un mundo en el que es bastante complicado ir a tocar el suelo con los pies, estar en contacto con las personas. Cada vez estamos más aislados, más expuestos a ondas electromagnéticas, a móviles, pantallas, etc. Entonces, si hay que trabajar esto, hay que trabajarlo a diario, con conciencia, y no esperar, entiendo, unos resultados rápidos, ¿no? Claro, aquí realmente yo creo que quien va a sentir un beneficio más rápido es quien esté peor de salud, ¿no? Entonces, el ejemplo que te quería decir al principio es que uno de mis deportistas estaba hace un par de semanas, pues medio resfriado, con dolor de garganta, inflamación y demás. Y lo primero que le dije es, oye, no entrenes hasta que te encuentres mejor, porque evidentemente pues el cuerpo en ese momento, el sistema inmune necesitamos potenciarlo, necesita energía para que pueda luchar contra la bacteria, el virus o lo que sea, ¿no? Que nos está afectando. Entonces lo primero, cortar entrenamiento o hacerlo de muy baja intensidad, que nos va a ayudar a que, pues, en su caso, ¿qué hicimos? Vete a caminar. O sea, realmente la gente dice, wow, pues que yo tenía que correr 1 hora ya, pero es que ahora mismo tu cuerpo necesita toda la energía. Entonces, si lo que hacemos es caminar, por ejemplo, media hora, si te puedes ir al monte, ideal, porque estamos en ese contacto con la naturaleza, caminando lo que hacemos es que estamos activando un poco, entonces circula un poco más la sangre, estamos acelerando el proceso de recuperación. Y le dije, y si encuentras un lugar que esté, porque aparte él tiene la suerte pues que vive al lado del monte y tal, bueno, en Galicia la verdad que es muy fácil vivir al lado del monte, y se puso a caminar descalzo, le expliqué un poco, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que también es importante saber un poco el por qué y cómo te va a influenciar. Y vino, y al acabar, y me escribió, y estaba absolutamente asombrado de lo bien que se había sentido,
de sentir pues toda esa conexión, fue a pasear con su perro, que dice que disfrutó el paseo de una manera, pues, bueno, superlativa, como lo solía hacer, que muchas veces pues vas a pasear al perro y vas casi en modo avión, vas pensando en algo que tienes que hacer, o vas incluso llamando por teléfono y casi ni estás ahí, y él en ese momento pues sentía, ¿no? Y era un poco sentir la tierra cuando pisas y demás, y realmente en ese caso que él estaba enfermo, pues se sintió mucho mejor. Yo creo que si es una persona que hace mucho deporte, que come, que se alimenta bien, que tiene una gestión emocional buena, pues posiblemente lo sienta en menor medida. Pero de todas maneras, esa sensación esa dopamina que se genera en cuanto andas, yo creo que todo el mundo la va a sentir, ¿no? Y después es eso, que yo creo que cuanto peor estés de salud, más te va a ayudar. Y lo que, claro, si estamos hablando para deportistas no es lo mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, pues mi pareja que trabaja sentada un montón de horas al día y demás, pues para ella es mucho más recomendable que para mí, yo creo, porque pues, yo al final pues entreno, estoy en la calle varias horas al día, entonces en su caso, por ejemplo, una persona que está muchísimo tiempo del día sentado con gran carga de trabajo a nivel emocional complicado, pues ella lo va a sentir más que yo. Y una de las cosas más positivas, yo creo, que de esta práctica es que, al contrario que el ayuno o que la exposición al frío, pues son prácticas que tenemos que ir introduciendo de forma más progresiva. Sin embargo, con esto no. Te vale con bajarte y te puedes pasar de dosis, claro, si quieres, ¿no? Vamos. Y luego también con lo que decíamos, ¿no? ¿Por qué nos genera bienestar las aguas? Porque tenemos esa atracción cuando hace buena temperatura al mar, a darte un baño en un río, cuando estás paseando por la montaña, ves un lago, ¡guau!, que apetece tirarte. Pues muchas veces también es porque al final la evolución nos ha enseñado que las cosas que son buenas nos generan bienestar, ¿no? Entonces el agua es superconductora, como decíamos. Entonces pues ahí hay un bienestar claro de estar dejando ir energía que estamos cargados y recargándonos con energía también, con electrones neutros. Fíjate que cuando llega el buen tiempo, sobre todo aquí en España, llega el veranito y nos damos estos baños, nos da más el sol, estamos descalzos. Curiosamente es cuando mejor se intuye que nos encontramos, ¿no? Tenemos esos buenos momentos. Muchos lo relacionan con que es periodo vacacional y también entiendo que bajan esos índices de estrés, pero tocas la tierra, te da el sol más a menudo de lo que te suele dar el resto del año y eso pues te enriquece a nivel de vitamina D y además también pues esos baños, aunque en verano evidentemente el agua no está tan fría como en invierno, pero también tienes ese efecto de la exposición al frío de forma un poquito pues más sutil, pero te expones más que incluso en invierno. Entonces, con esto yo creo que vamos a empezar a hablar sobre la exposición al frío y también para los deportistas que creo que muchos piensan en la exposición al frío, como bien hablabas al principio, de forma un poquito más local, necesito ponerme hielo en determinadas articulaciones, o ni siquiera de forma local. Termino como yo hacía cuando jugaba al fútbol, en las pretemporadas, que terminaban los entrenamientos y nos metíamos en cubos de hielo y el objetivo era principalmente el de desinflamar. Pero creo que el contexto de la exposición al frío va mucho más allá de este concepto. Sí, porque al final lo que hablamos sobre todo cuando hablamos de exposición al frío es un estresor, ¿no? Al final el ayuno también es un estresor, ¿no? Pero que nosotros controlamos. El frío es un estresor muy grande del organismo, ¿no? Pues bueno, yo de hecho, por contar un poco mi historia, que nadie se piense que soy un superhombre que me encanta el frío, todo lo contrario. Yo tuve 2 hipotermias de acabar en el hospital. Toda mi vida me consideré súper friolero, me encanta el calor, si hace 40 grados mejor que 30, o sea, quiero decir, no es el caso, ¿no? Pero también es verdad que un poco al principio, cuando empecé con todo esto a reflexionar, un poco la primera reflexión que me hacía es normal que yo sienta ese pánico a un elemento natural que forma parte de la vida, porque al final el frío, pues por épocas, sabemos que no, salvo que vivas en el trópico, pues siempre hay, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco a reflexionar. Y al final, el beneficio del frío, aparte pues antiinflamatorio, como puede ser que lo que utilizabais después de una sesión de un entrenamiento de fútbol, ¿no? Pues además, sobre todo, es lo que nos ayuda es a controlar mucho el estrés, ¿no? Al final, cuando hablamos de estrés, el estrés que yo siento cuando veo una bañera, un cubo con hielo, si a temperatura de, no sé, pues 5 grados, por ejemplo,
yo meterme ahí me genera un estrés al cuerpo muy grande, pero el mecanismo por el que se genera ese estrés es exactamente el mismo que si en ese momento me dicen pues que se ha muerto un ser querido, si ese momento discuto con mi jefe, lo que hablábamos antes y tal, el mecanismo que se desarrolla en el cuerpo es el mismo. Entonces, lo que aprendemos con el frío, además de todos los beneficios que hay, digamos, propiamente de antiinflamatorios del frío y demás, es a gestionar un poco el estrés que nos produce, ¿no? Entonces, si uno piensa lo que estamos diciendo, ¿no? Una bañera con agua, con hielos y con agua muy fría, y piensa en meterse, lo primero que hace ya es se contrae, porque el cuerpo, al final, los organismos vitales están en el tronco, entonces es natural que tú sientas un poco esta sensación de proteger el organismo vital que tiene que estar a más temperatura para poder sobrevivir, ¿no? Otra reacción natural que tenemos es cortar la respiración y hacer una respiración muy hiperventilar, muy poco profunda, donde estemos con esa ventilación, que esa respiración es la misma que cuando a alguien le da ansiedad, que es lo mismo, ¿no? Es un estrés que puede ser por el frío, puede ser por cualquier otra circunstancia, ¿no? Tenemos esa respiración superficial que lo que hace es por encima que nos contraigamos más, ¿no? Entonces, todo ese mecanismo, digamos, de estrés, cuando uno quiere introducirse en el frío, si lo hace con conciencia, la ecuación cambia un montón, ¿no? Porque si tú vas a entrar en el frío y lo que haces es, antes de entrar en el frío, te relajas un poco los brazos, los hombros. Haces un par de respiraciones profundas, donde expires y sobre todo expires largo. Entonces, lo que estamos ya es diciendo, oye, este es un estresor, pero yo soy consciente de que me voy a someter a él y yo tengo el control. Entonces, es importante también cuando vas a introducirte en el agua fría, hacerlo cuando estás expirando, una expiración prolongada. Porque cuando estamos expirando, estamos activando el sistema parasimpático, que es el de la relajación. Cuando estamos inspirando, es el sistema simpático de un poco del estrés. Entonces, si tú, de hecho, yo siempre digo a la gente, prueba cuando te metes, por ejemplo, en el agua fría de la ducha, lo primero que haces, si tú no tienes ninguna conciencia, el mecanismo natural es hiperventilar ya. Y estás así. Entonces, de esa manera lo que haces es que la sangre, tienes menos aire, la sangre fluye menos por tu cuerpo y justamente lo contrario, lo que necesitas es estar relajado para que la sangre fluya, que vaya a todos los tejidos periféricos, ¿vale? Por eso sentimos mucho frío cuando estamos en el agua, en las manos y en los pies, porque nos contraemos y la sangre no circula tan bien. Entonces, si tú te introduces en el frío, cuando estás expirando, lo que haces es mandando una señal dentro del estrés de tranquilo, yo tengo el control. ¿Vas a sentir frío? Sí, pero la sensación es absolutamente diferente. Y de verdad que me gustaría que probaseis lo que estáis escuchando, porque la sensación calma absolutamente. Sí, además que es cierto que para empezar a disfrutar, entre comillas, de ello, necesitas bagaje, necesitas ir incluyéndolo poquito a poco en el tiempo y de forma progresiva. Si el primer día te das un baño de 1 o 2 minutos, pues seguramente no vuelvas. Y además es curioso que esto que comentas de la respiración, porque nos pasa igual cuando discutimos con una persona. Normalmente estás sumergido en una discusión acalorada y normalmente tienes los pulmones prácticamente llenos de aire porque todo el rato estás queriendo decir algo, todo el rato tienes algo que decir y estás acalorado y además tu sistema nervioso no te deja exhalar. Uno de los trucos que yo aprendí para calmarme en esas situaciones era el de tener mis pulmones completamente vacíos. Además, si tú tienes los pulmones completamente vacíos, no puedes hablar, porque solo puedes hablar cuando tienes aire en los pulmones. Se relaciona un poco esto, ¿no? Si no puedes hablar, entonces estás escuchando, y si estás escuchando a su vez, la otra persona percibe empatía y baja también su intensidad, entonces bajan los índices de estrés. Está todo íntimamente ligado y en cuanto a la exposición al frío es lo mismo. El cerebro no entiende, no diferencia entre te estás bañando en frío o estás discutiendo con una persona y vas a acabar a palos. No entiende eso. Sí que es cierto que al principio de una discusión o al principio de meterte en el agua, si además creas conciencia, vas a estar más preparado. Pero muchas veces es el miedo que tenemos a exponernos a ese malestar. Igual que cuando vas a correr unas series,
de carrera o vas a hacer un entrenamiento en el que sabes que lo vas a pasar mal, muchas veces es peor el pensamiento, la relación que tienes con eso que sabes que va a pasar, con luego la realidad, con la exposición a ello y enfrentarte a ello y ver cómo tu cuerpo saca sus herramientas para defenderse ante ese estresor, ¿no? Correcto. A ver, has dicho cosas súper interesantes. Uno, la corresponsabilidad en casi todo lo que hacemos, ¿no? Al final, una discusión, todos tenemos muchas veces a pensar, pero si, o sea, es que me la has liado, Víctor, es que me la has liado, es que ¿cómo me dices eso? Está totalmente... No, y todos somos corresponsables y lo has explicado súper bien. Si tú eres capaz de dejar un poco de lado el ego en ese momento, de sentir, de aportar calma, tranquilidad y bajar marchas, la otra persona baja automáticamente. Y eso es un poder impresionante. No es fácil, ojo, porque lo normal es que salga el estrés y tú te subes y yo subo más y es una escalada imparable, ¿no? Pero esa corresponsabilidad y ese control es muy importante. Pero si estás entrenado, por ejemplo, bañándote cada mañana en agua fría, seguramente también tu cerebro interprete que estás preparado para hacerlo en otras situaciones similares. Sin como duda. pueden ser Por estas. eso es uno de los beneficios al final del estrés, que es esa gestión, mejor gestión del estrés. Y tú dijiste los pulmones, que nunca había escuchado y es muy interesante. Y otro truco muy sencillo y que a mí me gusta mucho practicar y decirle a la gente es, cuando tú tienes saliva en la boca, estás siempre activando el sistema parasimpático y estás en relajación. Cuando estás tenso por lo que sea, que la gente se fije, pero tiendes a tener la boca súper seca. Entonces, si tú te concentras un poco, haces una respiración un poco tranquila y piensas en llevar saliva a tu boca, estás entrando, ayudando al cuerpo a gestionar y a entrar en ese sistema simpático parasimpático que es el de la relajación. Caso es fácil y bueno, de hecho, pues a mí, por ejemplo, pues estar aquí hablando me genera también, ¿no?, un tipo de estrés, evidentemente, o cuando das una charla delante de muchas personas. Entonces yo siempre intento empezar la charla y decir, oye, empiezo con la saliva en la boca y cada vez que tenga un poco conciencia me doy cuenta y vuelvo a salivar y notas que, bueno, pues un poco eres capaz de controlar eso, ¿no? Que es súper importante en todos los niveles de estrés, como decías tú. Súper interesante. Además, tiene también la relación con las papilas gustativas y con el comer, ya que el comer, si estás en un momento de estrés, se te quita el hambre, se te corta completamente el apetito. Lo primero. Entonces, es que está completamente ligado y volvemos un poco a... Por eso quizá tu modelo, tu protocolo de trabajo, este protocolo integral 360, tiene muchísimo sentido. Para acabar, también me gustaría terminar mencionando esa capacidad que tiene la exposición al frío de forma consciente, igual que el ayuno consciente y todo lo que hagamos, todas estas exposiciones que sean altamente sintiendo lo que estamos haciendo, pero esa exposición al frío de forma prolongada y conseguir que las pulsaciones bajen abajo en el momento en el que tu cerebro lo único que entiende es que te estás muriendo, hace que luego, extrapolado al deporte, extrapolado al rendimiento, pase lo mismo durante la carrera, que tengas más facilidad de llevar unas pulsaciones más bajas en un momento en el que quizás estás más estresado. No sé, ¿cómo podemos conectar esto? Perfectamente, lo has dicho. O sea, al final lo que gestiona mejor el estrés es en todo. Entonces, cuando estás en una competición hay muchos momentos de estrés. Bueno, el propio ejercicio a la máxima intensidad, pues estás estresando evidentemente al organismo. Entonces aprendes a gestionar mejor, ¿no? Hay distintos momentos en la carrera donde tienes que apretar o tienes que decidir mantener un poco la calma. Esto lo que nos va a hacer es que seamos más conscientes al final en carrera, en una actividad intensa, y tiene pues muchos beneficios por eso, ¿no? Además de pues bueno, los beneficios un poco típicos que decíamos de bajar la inflamación, de mejorar la recuperación, mejora también, pues igual que el ayuno, nuestra sensibilidad a la insulina y a el control de la glucosa en sangre. Todos estos beneficios que hemos dicho ya, ¿no?, que pues nos subía nuestra dopamina, está demostrado que mejoran nuestro estado de ánimo, nuestra motivación. Todos ellos también, creo que ya lo hablamos, potencian nuestro sistema inmune. Entonces, muy importante para cualquiera y más para deportistas, ¿no? Porque al final es verdad que el deporte es una actividad súper necesaria, el mejor medicamento que hemos inventado para nuestra salud, pero son actividades estresoras, un estrés agudo, que por lo tanto es positivo,
pero cuando es mucha intensidad o mucha duración, deprime un poco nuestro sistema inmune. Entonces, al final, con estas prácticas lo que hacemos es potenciar también nuestro sistema inmune, que seamos pues más inmunes a todo tipo de dolencias y tal, que muchas veces vemos, ¿no?, que hay muchos deportistas que en cuanto están en fases de cargas, pues es muy típico, normal que estén cayendo enfermos cada poco y demás. Entonces al final todo esto nos va a potenciar un poco lo que somos, ¿no? Al final lo que decía al principio, no es que sea una panacea ni son milagros, simplemente pues es un poco hacer lo que nuestros genes esperan y por lo tanto sentir ese poder, llegar a nuestro potencial que tenemos ahí, muchas veces tampoco lo sabemos. Antón, ha sido una pasada escucharte y creo que muchas de las personas que nos escuchen de ahora en adelante en el podcast Spotify querrán saber más sobre ti y muchos a lo mejor quieren ponerse en tus manos como entrenador, así que bueno, si nos cuentas dónde pueden encontrarte. Pues en Instagram, @AntonRuanova, y mi página web, www.antonruanova.run. Ahí es donde estoy y voy un poco también intentando pues compartir un poco estos estudios y diferentes ámbitos que nos pueden ayudar a todos y, como decía antes, animar desde aquí a que todo el mundo, pues lo bueno de estas cosas, lo bueno y lo malo, quizá porque no se potencian tanto, es porque no hay business, no son gratuitas. Claro. Pero realmente lo bueno es que se pueden verificar por uno mismo, ¿no? Y uno puede salir a caminar 10 o 15 minutos cada día en un césped cerca de casa y valorar cómo se siente, ¿no? Y entonces al final eso es muy bueno. Creo que es muy interesante para cerrar la charla este concepto de experimentación propia, escuchar menos ruido, que ahora mismo estamos completamente rodeados de ruido, y empezar a experimentar, sentir y sacar nuestras propias conclusiones. Muchas gracias, Antón. Gracias. Gracias, tío.